He ahí la parcela en Lampa, la imagen aérea que muestra el lugar donde una fiesta que comienza muy temprano por la mañana termina en una verdadera masacre. Pero ¿quiénes son los formalizados por la masacre en Lampa? Y luego de eso, ¿cuáles van a ser las informaciones que se puedan extraer de aquellos? Tenemos los detalles para que vayas conociendo quiénes son los personajes que protagonizaron este triste episodio. Evison Camacho, Gramier Delgado y Pedro Jesús Cedeño. Me quedo en este último nombre porque juega un rol vital, relevante para entender la dinámica de los hechos y el lugar en donde se genera. Dejemos atrás el mito de que esto era una parcelita donde iban familia a pasar una tarde agradable. Esto era un centro de eventos clandestino. Las imágenes que vimos en el reportaje de 24 horas son elocuentes. Que se publicitaba en redes sociales. Exactamente. Y estaba hablando de un lugar que tenía... ¿Se acuerdan que ayer veíamos una explanada, un peladero que estaba al lado de la piscina? Bueno, ese era un estacionamiento público en donde llegaban decenas y decenas de vehículos. Dime Me quiero una centrar cosa, en aquello. él era el que cobraba 20.000 pesos por entrada, que ayer se divulgó que cobraba, que él iba a tocar y se cobraba por persona 20.000 pesos, o a él lo contrataban. Él era el gancho para estas fiestas. Básicamente tenía dos roles bien importantes. El primero, que tenía una relación estrecha con el dueño del lugar, que acá me parece que tiene que haber, y los expertos lo podrán analizar, una investigación bien acuiciosa con respecto... Mira, esa imagen es súper relevante. Bueno. Sí. No era una parcela de agrado para juntarse con la familia para ir a descansar, ni mucho menos. Este era un centro de eventos, lo decía el vecino ayer. Partían el viernes, terminaban el lunes, había mucha droga y ahora entiende, por ejemplo, la presencia de agua en el sector que está relacionada con el éxtasis y el tusi encontrado ahí. Nos decía el alcalde ayer que esto no contaba con autorización, pero uno ve que las redes sociales, porque al final del día aparece la publicidad, aparecen estos videos, cómo se promociona, como si fuera cualquier centro de eventos conocido, y esto es una parcela finalmente. Mira la cantidad de autos que llegan, mira las fiestas que hacían, aprovechaban la piscina, todas las acomodaciones que tenía el lugar. Claro, rico para una familia, para compartir, pero cuando ya se convierte en algo que es de negocio... Eso mismo te iba a decir, porque el alcalde explicaba que no tenía cómo comprobarlo, y aquí uno lo ve y claramente puedes probar, y ahí nos puede ayudar usted, capitana. Entre la promoción, entre las imágenes que se ven, entre que sea una fiesta constante, sí se puede hacer la diferencia cuando es algo privado o cuando se está haciendo un negocio con eso, ¿no? Sin duda, y bueno, las imágenes y también el testimonio de algunos vecinos que hemos logrado empadronar nos logran entregar información que esto funcionaba como un centro de eventos, donde ya la figura empieza a cambiar. Ya no es una parcela para o un arriendo de un cumpleaños, sino más bien, sin duda aquí estamos hablando de un lugar que era utilizado como un lugar de encuentro, y lo que nos deja ver, no solamente para recreacional, sino que también aquí las reuniones podrían estar perfectamente asociándose a bandas criminales o organizaciones. Ampliamos nuestra mesa con Eduardo Labarca, Marisa Navarrete, ex PDI, abogada, que nos ayuda también para entender la dinámica. Pero quedemos con esto, porque entre ellos han negado todo, que la pistola no era mía, que yo no conozco al dueño. Prácticamente que yo iba pasando por ahí. Salvo uno que insisto que es el DJ, que va a ser nuestra figura de análisis, porque va a entregar muchas respuestas. Primero, porque era amigo, era gancho de la fiesta y amigo del dueño del local. Primer hecho relevante. Y segundo, era amigo, presuntamente, según la formalización, de uno de los asesinados. ¿Quién sería esta persona que murió en ese lugar? Uno de los dealers y traficantes de estas fiestas electrónicas clandestinas. Ojo que el DJ precisamente fue formalizado por obstrucción a la investigación y por encubrimiento. Leamos un poquito lo que dicen las últimas noticias para que nuestros expertos comenten. Dice, otro de los imputados se llama Pedro Cedeño Peña. En un primer momento dijo que no ubicaba a nadie de la parcela y que había llegado allí circunstancialmente para poner música porque es DJ. Poco menos que era la primera vez que iba al lugar. Pronto la policía descubrió nada menos que por boca del dueño de la parcela que Cedeño llevaba trabajando 3 años en la parcela como DJ. Además, dice la fiscalía, fue el intermediario entre el dueño de la parcela y las personas que arrendaron el local. O sea, imagínate la relación importante. Supuestamente para celebrar un cumpleaños. La PDI también descubrió que Cedeño borró todos los contactos y los WhatsApp que podían comprometerlo con el dueño de la parcela. Aunque en sus redes sociales, que son abiertas, aparece vinculado con el dueño y hasta promocionando otras fiestas celebradas en el salón de evento. Por último, también tras el análisis de su celular y de sus redes sociales, se descubrió que Cedeño conocía a uno de los fallecidos, quien, según el fiscal González, muy probablemente era traficante de tusi y éxtasis.
sustancias que se encontraron en la parcela. Por todo esto que estoy diciendo, fue formalizado por obstrucción a la investigación y por encubrimiento Eduardo Labarca. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y buen también día. Marisa Navarrete, por Gracias. supuesto. Buenos Pero días. quiero que hablemos de esto en puntual del DJ. Todo lo que descubrió, porque claro, pensaba que iba a engañarlos a todos y al parecer no les fue tan bien. No, además que eso de borrarlo, las conversaciones de WhatsApp, hoy día la tecnología, ¿cierto? Para la policía, lo que hace es recuperar toda esa información. Cuando él borra esta información, por eso está obstruyendo la justicia, por eso se hace esa acusación, y ahí Marisa me voy a ayudar mucho más. Pero claramente aquí hay un personaje, ¿cierto? Que las redes sociales lo demuestran así. Él también traía mucha gente porque era un DJ conocido dentro del ambiente, y lo que hacen es una fiesta after después claramente de una noche muy larga. 6 de la mañana se juntan en este centro de eventos que está, si te fijas bien, está hecho. No hay vecinos a más de kilómetros. Entonces nadie reclama. Esta fiesta after no es que, porque dice a las 6 de la mañana, no es que madruguen para ir a la fiesta, sino que es la continuación. Así Vienen es. desde otro lado para continuar el carrete ahí y ahí, bueno, se entiende el uso de estas drogas para mantenerse despierto. Y respecto a la obstrucción de la justicia, Marisa. Sí. A ver, el delito se llama obstrucción a la investigación. Antes se llamaba obstrucción a la justicia. ¿Ya? Es bien importante porque como hoy día el que investiga es un ente distinto de los tribunales, ¿cierto? Es que el Ministerio Público se llama obstrucción a la investigación. ¿Y quién comete este delito? Todo aquel que no siendo imputado. Eso es bien relevante porque el imputado, recordemos que tiene derecho a guardar silencio, incluso a declarar sin prestar juramento. Entonces puede decir cualquier cosa. Aquí el delito de obstrucción de investigación lo comete, ¿cierto?, alguien que tiene una calidad distinta, o sea, un testigo. Recordemos que los testigos tienen la obligación de decirle a los policías, al Ministerio Público, la verdad de lo que conocen, todo lo que conocen. Y si yo miento, ¿cierto?, como testigo, y doy información distinta, falsa, lo que estoy haciendo es obstaculizando la investigación. acá lo Ya, pillaron pero ahí la rapidito. pregunta es, ¿le puede ir más mal diciendo la verdad, obstruyendo la investigación? Porque puede ser, yo no sé, me imagino que es una condena mucho mejor, o sea, mucho menor, perdón, la obstrucción a la investigación, que me imagino por todo lo involucrado que está este personaje. Pero a veces, y perdón, que estaba mirando aquí una referencia que mandaba otro abogado, que a veces le va peor, no en el marco de la justicia. Sí, es que eso es lo que está viendo. sino ¿En que qué por ámbito? fuera. ¿En Sí. qué ámbito estamos hablando? eso te ¿Cómo iba a le va a decir, ir claro. peor? Si él dice a lo mejor la verdad, puede verse expuesto, ¿cierto?, a represalias respecto de los autores del delito. Claro. Entonces ahí está el problema de los testigos. En general, ese es un problema que tienen todos los testigos en cualquier delito, en droga incluso. Marisa. Pero para eso entonces la Fiscalía se supone que tiene la obligación de darle protección a los testigos. Es decir, si Un usted programa. tiene temor... Ah. Yo voy a adoptar medidas como Ministerio Público para darle seguridad. Incluso hay medidas que hacen que los testigos sean cambiados de identidad en los casos extremos o cambiados de domicilio. Por eso es tan grave lo que pasó en el norte cuando a petición de un toda la abogado razón. que era una de las partes que estaban siendo acusadas, se le entregó la lista de las personas que estaban denunciándolo. ¿Sí? Sí, a ver, él mintió, pero fue pillado rápidamente. O sea, se le hizo un repaso rápido a sus redes sociales, salía promocionando la fiesta, borró WhatsApp. ¿Es tan útil borrar esas conversaciones o se pueden recuperar, Eduardo? Se recuperan con una tecnología nueva, eso se recupera. Entonces, eso de borrar WhatsApp en realidad no. Lo único que genera es lo que explicaba Marisa, ¿cierto? Este delito de obstrucción a la investigación. Y hay una máquina, por decir algo, para que lo entendamos en Chile, ¿no? Le llaman un nombre, tiene esa máquina, Sí, tiene la jerga. buffer, algo así, pero netamente se le saca toda la información al celular, aunque lo haya borrado. Y también hay un trabajo que se hace con Meta, que son... Programa, software. Y también se trabaja con ellos, eso hay un trabajo directo, se Claro. manda un oficio, una cosa muy simple, y ellos también entregan una información de cosas más amplias y de mucho más tiempo. Entonces, Bueno, pero Ufa. aquí nuevamente nos encontramos con algo que hemos venido conociendo hace tiempo, Capitán García también, que es la dificultad que tienen las policías, carabineros, policías de investigaciones, para investigar realmente quiénes son, porque no sabemos quiénes son. Porque pueden decir que se llama Juan Diego, pero no se llama Juan Diego porque no tenemos la información, porque entraron de manera irregular, o porque acá dicen llamarse un modo y no tenemos manera de constatar esa situación ni su récord criminal hacia atrás. Exacto, cuando vemos las identidades y analizamos los antecedentes de los 3 detenidos, encontramos que la situación migratoria no es una situación migratoria regular. Y eso sin duda obstaculiza porque no podemos corroborar las identidades ¿Quiénes que son? tenemos. Hasta el momento las 3 personas están identificadas, pero todas las personas que estaban ese día complica un tanto llegar a ellos porque muchos están nombrados por apodo
o por algunas características y no por los nombres reales. Pero acá efectivamente, estas 3 personas detenidas son quienes dicen ser, o sea, eso ya se corroboró, se investigó y se comprobó que son ellos. La investigación no está en manos de Carabineros, pero lo que tenemos, y como han sido formalizados, sin duda está corroborado. En el caso de Edison Camacho, mira, acá hay lo que tú has hablado. Primero se hablaba de Edison, después de Edison, que son los nombres que han ido cambiando. Es el que le pusieron el Zanja, Sí. pero sigamos con el DJ, no nos vayamos Solo porque para tú vas darte a un- hablar de cada uno de los personajes. Sí, pero solo para darte un dato que es relevante, que estaba en proceso de tener root chileno, que también esos son datos relevantes. En el caso del DJ, que lo hemos detallado, que tenía vínculos con el dueño, Sí, que era el Pedro gancho Jesús. de la fiesta, que es Pedro Jesús Cedeño, efectivamente tenía también un root con un número que no se condice con la edad, digamos, entonces por lo tanto efectivamente de haber tenido root chileno. Sí, En lo que ese pasa es que- sentido, tú lo puedes explicar Claro, de alguna manera. lo que hace la gente cuando ingresa en forma irregular, ¿cierto? En Chile, por eso es importante que necesariamente hay que ponerse de acuerdo. Esta gente ingresa en forma irregular, después se autodenuncia. Y cuando se autodenuncia le dan un RUT provisorio. Claro. Ese RUT provisorio es ¿para qué? Para que trabaje y para que también tenga algunos beneficios, que no son algunos, sino muchos beneficios de la parte de salud y otras cosas más. Entonces, por eso muchas veces tiene un número de carnet, por decir algo, que no se condice con Y su eso, realidad. y eso son las cosas que se critica, porque parece que fuera muy fácil. Lograste entrar a mala Chile, te autodenuncias y ya de alguna manera estás regular. O sea, como que se te perdona el hecho que hayas entrado a la mala violando la ley nacional. Y eso me parece a mí que no ocurre en todos lados, en otros países. O sea, yo no me imagino en Estados Unidos que si entro a la mala, me autodenuncio, ay, buena onda, ya aquí tiene su green card o todo lo necesario para que pueda trabajar con nosotros. O sea, claramente, ni siquiera en Estados Unidos, ¿ah? Nosotros lo vemos acá en Bolivia. Entra una persona irregular a Chile, nosotros la queremos devolver. ¿Qué hace Bolivia? No la recibe, Si que no es es parte de boliviano, lo que claro. hablaban las autoridades ayer, claro, Pero que- uno de los problemas. Quiero ir con el DJ y una cosa importante que decían de la investigación ayer Eduardo Labarca, a ver si es que están así. Cuando él se hace prácticamente el que no conoce a nadie, descubrieron que no era así, que era una persona que trabajaba hace 3 años como DJ en el sector, ya. Hay un rumor muy fuerte y que salió ayer de que no solamente era el DJ hace 3 años, sino que fue la persona que los convocó a todos y al parecer esto ¿Como el podría haber organizador? sido, claro, esto podría haber sido de acuerdo con las personas que planearon ir a matarlos. Yo no sé si es así y qué manejas tú esa investigación. Sí, bueno, dentro de la investigación está esa arista. Una de las aristas que efectivamente este DJ que tiene un gran poder de convocatoria, ¿cierto? Dentro de este círculo de esta gente que literalmente tiene otro ámbito, no es el normal de la gente normal. Entonces, este poder de convocatoria haya generado esta situación de poder decir, esta emboscada entre dos bandas que pueden estar Claro. teniendo... Pero la palabra Sí. emboscada. Y ayer hablábamos, ¿se acuerdan que decíamos quién organizó todo esto? Porque si efectivamente son bandas criminales, ¿quién es el que los pone de acuerdo para juntarnos en un mismo lugar? O si no fuera así, ¿por qué organiza con pulsera y todo algo tan preparado? Ya sabemos que era un centro de eventos que estaba habilitado, no era un lugar que, oye, yo presto la casa, yo pongo la casa para hacer un Pero tiene carrete. sentido que sea una emboscada, ¿eh? Hay uno que le llaman el Zanja, porque señor. justamente ahí fue encontrado huyendo con un arma y se fractura. Edison Camacho, ese es el nombre del denominado el Zanja, porque como lo decía Eduardo Fuentes, se fracturó una pierna, producto de su huida del lugar, y hasta ahí, digamos... Estilo armado. Hasta ahí uno dice, bueno, se cayó, estaba huyendo, es parte de las víctimas, pero se le encontró un arma de fuego que está adaptada para el disparo, y acá es bien relevante, tú lo podrás entregar lo mismo que la capitán García, Eduardo, que tiene que ver con respecto a que se le había borrado el número de serie. ¿Eso es indicativo de qué? Es indicativo de que es un arma de procedencia ilícita, que lo que quieren hacer, ¿cierto?, es borrar, entre comillas, su historia. El ADN. Claro, pero igual hay algunas peritajes que se hace cuando se borra ese número, igual se puede llegar de a dónde nace esa arma, porque muchas veces son armas legales que tienen un desvío legal. Hemos hablado acá que muchas veces el crimen organizado tiene palos blancos, ¿cierto?, para poder comprar armas, para poder desviarlas. Un elemento. Hay secreto de investigación. Eso es bien relevante decir. Ayer la Fiscalía ECO lo determinó así, mientras se extendió el plazo para investigar.
pero han trascendido algunos elementos que son relevantes. Primero, que algunos casquillos de balas encontrados en el sector tendrían relación con esta arma. Claro. Que dice el abogado defensor que esta arma fue encontrada en otro lugar, que él no la percutó ni mucho menos, te tiene que ser probado aquello. Claro, ¿Cómo que- se puede probar sí, pero aquello? ¿Cómo Mario? se puede probar? O sea, el abogado defensor, ¿cierto?, hace su trabajo, entre comillas, mi opinión, y me hago cargo muchas veces de ensuciar la investigación para poder generar, pero sin defensa no hay Justicia. No hay justicia, sí, esa es la forma. Pero está bien. Dice el abogado defensor que no se la encontraron puesta, sino que estaba como al lado. Entonces, él está diciendo, oye, entonces hay Está una... instalando la duda. Claramente, y claro, no es mía, y lo que dice el abogado dice que su defendido dice que él no portaba armas. ¿Cómo se puede hacer? Aquí hay un Las un huellas del peritaje. arma. Aparte de la huella, hay un peritaje que se hace con los nitritos. ¿Qué significa eso? Que cuando tú disparas, queda en tus manos, ¿cierto? Claro. Vestigios de pólvora y otras cosas más. Esa información también creo yo que obviamente es un Mira, peritaje que se hace. Perdón, también ahí será relevante porque si esa arma percutó bala, y esto lo hemos visto en las series de televisión también, hemos escuchado que la bala tiene una huella Sí, claro. que está dada por el tubo de la pistola y que es única, ¿no? Sí. Que es solo para ese. Entonces podríamos saber si una bala percutada salió de esa pistola o no. Y además podríamos saber si esta arma disparó en otros sitios del suceso. También se está, Ah, se está La involucrada en tecnología otro. con la cual claro. estamos trabajando en este minuto, las policías en Chile, nos da a entender el seguimiento desde la procedencia de un arma de fuego, cómo fue adaptada, qué fue modificado, porque por un lado hay armas que han sido modificadas para el disparo y hay otras armas que han sido modificadas para tener mayor poder de fuego o este disparo en ráfaga. Perfecto. O sea, en buen chileno lo van a pillar si la arma era de Edison y si disparó. Ahora- Mira, ¿qué dice las últimas noticias? Y vamos al tiro contigo, Marisa. Dice, uno de ellos tiene el nombre de Edison Donis Camacho. Cuando fue el Zanja. Cuando fue formalizado se encontraba en la ex posta central, pero no por una herida a bala, sino porque cuando arrancaba cayó en una zanja y se lesionó. O sea, nadie le dio un balazo al Zanja. La fiscalía le imputa porte y tenencia de arma ilegal porque cuando lo detuvo le encontró un arma. Pero Camacho le aseguró a su defensor que el arma que encontró la policía no estaba en su poder, sino que en un lugar muy alejado y por lo tanto no atribuible a su persona. Aquí intervino el fiscal González. El persecutor dijo que cuando Camacho cayó a la zanja lo hizo sobre unos tablones. El arma fue encontrada justo debajo de esos tablones, Marisa. No, solo quería agregar el tema del arma. Hay armas que tienen la categoría de prohibidas. Las armas que han sido adaptadas, transformadas, que tienen el número de serie borrado, son armas prohibidas. Tú no las puedes tener. Por lo tanto, ese es un delito mucho más grave que tener un arma que está regular, que tiene su número de serie, que es regularmente, digamos, comprada originalmente. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ahí también es un punto bien importante, porque quienes tienen los números de serie borrados son aquellos sujetos, delincuentes, que quieren usar armas sin que se pueda de alguna manera detectar su origen. Tenemos a un detenido. O hay más de uno, ¿no? Pero hay uno que está vinculado, en investigación, pero está vinculado con un arma que pudo haber sido parte de esta balacera. ¿Se sabe hasta el momento si esto fue una pelea que se armó dentro, alguien se miró feo con otro y se agarraron a balazos, si sacaron una antigua rencilla, si O vino se fue alguien de una emboscada. afuera y dijo, ya que están aquí, tengo el chancho tirado y vengo y le hago una emboscada? ¿Se sabe algo de esa dinámica hasta ahora? Hoy día lo que se barajan distintas hipótesis. Una de ellas es que literalmente se convocó a una fiesta, pelearon, se miraron mal. Estamos hablando entre personas que todas portan armas, que son delincuentes, van, digámoslo, o sea, que no es una persona normal que va a una fiesta normal, no, aquí es una fiesta de delincuentes. Entonces se portan mal, cuando tú estás en una disco, si alguien se enoja, un empujón, quizá un golpe de puño. Éxtasis, tusi, es lo que da. Aquí no hay golpe de puño, sino que hay droga, alcohol, cierto, desenfrenado y armas. Entonces, está esa arista. La otra arista es que haya sido una emboscada, como bien lo decíamos recién, que se convocaron para poder dar de baja desde una banda, ¿cierto? Se habla de Tren de Aragua con otra banda que son los orientales también. Entonces, hoy día lo que se hace es generar distintas hipótesis y por eso es tan importante también Pregunta. Perdón, dale. Pregunta lo que dices, porque si fueran dos bandas, una al Tren de Aragua con los orientales, ¿se sabe a cuál pertenecería quién? O sea, a los que les dieron muerte.
¿Serían los orientales o serían del Tren de Aragua? Esa información no la tenemos hoy día y creo que está bien que no la tengamos porque es parte de la investigación. Pero son hipótesis, no es que sea así. Claro. Lo que se levanta eso, y por eso es importante hoy día generar, ¿cierto?, el nivel de investigación que se realiza para poder tomar lo que las personas vieron. Estos videos, yo te aseguro que hay muchos más videos. Estos videos los tienen que entregar. ¿Para qué? Claro. Para posicionarse y empezar a descartar la situación que se está viendo. Y interesante si eso es así, si es que efectivamente es una lucha entre bandas, si esto es la represalia por una balacera anterior o esto es el indicio, el antecedente de una nueva balacera donde se cobre las víctimas de este lugar. Sabemos que hay venezolanos y dominicanos, hay un dominicano al menos. ¿Esa mezcla nos dice algo, capitán García? Esto sin duda responde a lo que nosotros llamamos la cultura del delito. Y básicamente es donde el crimen organizado genera una forma, un estilo de vida, que lo estamos viendo en estas organizaciones, que este estilo de vida tiene como componente y que los encontramos justo en este episodio en Lampa, que es drogas, armas, y el poder de fuego, que de otra forma genera la supremacía frente a las rivalidades que puedan existir. Frente a esto, la naturalidad con la que ellos actúan porque estamos aquí hablando de que hasta se podrían haber mirado feo o podría haber sido una emboscada. Lo que nos da a entender que, a ver, en palabras simples, el switch o cómo están pensando los delincuentes rompe los parámetros que nosotros teníamos hasta hace un par de días. Pero, por ejemplo, dan algunos antecedentes, y aquí Eduardo también para que nos ayudes. Cuando estamos hablando, porque si aquí estamos hablando del Tren de Aragua y los orientales, estamos hablando de crimen organizado, sí, claro, y dos tremendas bandas. Cuando estamos hablando de este tipo de bandas, en general, ¿siempre niegan todo? Es lo que estamos viendo hoy día, porque aquí estamos hablando de todos los formalizados, negaron, pero desde el porte de armas hasta todo lo que sucedió, hasta el DJ que decía que era primera vez que estaba ahí. Es que esa es la forma, ese es el ABC de la delincuencia. Y más aún en nuestro país, que es un país tan garantista. O sea, me detienen, pruébenme. Me cruzo de brazos y tengo el derecho a guardar silencio, a no hablar nada y a negar todo. Entonces, efectivamente aquí hay una situación, y esta es la forma de poder trabajar, trabajar en la parte delincuencial, ¿cierto?, de estas bandas, que literalmente es en silencio, y además, como bien lo decían ustedes recién, y yo me hago parte de esto, muchas veces es mejor mentirle a la justicia que mentirle al capo que está a cargo de la banda, porque la justicia me va a mandar a la cárcel. Este otro me va a matar. A razón de lo que sabemos ahora, es súper difícil la labor que tienen las policías, y hasta ahora han sido bastante rápidos, porque los detenidos y los imputados tienen dos características que son relevantes. Primero, son mentirosos, pero se pilla antes un mentiroso que un ladrón, y efectivamente se ha ido probando cada una de las mentiras que han dicho. Y en el caso, por ejemplo, del tercer imputado, él dijo que lo pillaron manejando un auto que tenía encargo por robo, con el que fue a la fiesta. Dijo, no, ese auto no es mío. Falso, se lo probaron rápidamente, era suyo, y además lo ocupó de vehículo para captar personas y llevarlo a la fiesta, o sea, hacía especie de locomoción. Entonces, efectivamente, acá estamos hablando de una dinámica bien articulada para este tipo de fiestas. O sea, insisto en esta teoría, y las imágenes son súper elocuentes con esa toma aérea, que se ve la piscina y se ve un peladero al lado. Eso estaba repleto de autos, ese peladero que se ve ahí. Como la imagen que mostramos al inicio. Claro, y con las vallas papales, ¿te acuerdas? Lo vimos ayer. A ver si la podemos mostrar de nuevo. Lo que ayer especulábamos a razón de las imágenes que se han ido conociendo, estamos hablando de un centro de eventos que está preparado para. O sea, ya. Y ayer, y me hago una autocrítica. Ayer debería haber sido más crítico con el alcalde de la comuna, porque efectivamente acá hay varios elementos, indicios que nos dicen que esto era una. Cuando no teníamos evidencia como esta, no sabíamos la magnitud. Él nos había hablado de 20 personas. Esto es mucho más que 20 personas. Claro. Esto es una tremenda fiesta. Además, si no aparte que se hubiese hecho en cualquier otro lugar. Claro. Si no es en ese lugar, se hubiese hecho en otra parte. Entonces no tiene que ver, no es una relación causal. Y yo creo que para este tipo de cosas tienen que pillarte infragante, ¿no? Tiene que, por ejemplo, ahí en el marco de esa fiesta, tiene que llegar Carabinero, la PDI, para constatar el hecho, porque Claro. ¿De qué otra manera? Bueno, tú podrías decir la publicidad que había en las redes sociales, porque efectivamente tú buscas en Facebook y aparece el lugar. De hecho, si uno entra ahora, los comentarios de la gente, bueno, son bastante entre tragicómicos y de humor bastante negro, pero el lugar se ofrecía en redes sociales como un centro de eventos, ven, haz tus fiestas, DJ, que uno podría decir un lindo emprendimiento, pues, a la par de que no tiene
autorizaciones, digamos, ni... Es que no ni tenía la todo lo- autorización ni Probablemente para hay- construir. Sí, y, pero no, es y que- alguien tiene que estar investigando eso. Está bien, pero yo creo que eso es una pata distinta, es una rama distinta. Ni tanto. El dueño de ese lugar tendrá que hacerse responsable porque tenía una parcela que estaba dedicada a un lugar donde no daba factura, no daba negocio, ok. Pero si no era ahí, hubiera sido en otro lugar donde se concertan las bandas y ahí Sí. se produce el Claro. crimen y la masacre de la cual Ahora, estamos hablando. En el mostrador aparece una columna bien interesante de Carlos Vaso, que es un periodista de investigación, donde habla precisamente en esta rivalidad o en esta disputa que ya lleva 2 años entre estas dos bandas rivales, Tren de Aragua, una fracción del Tren de Aragua y los orientales. Y entonces esto evidentemente no se trata de aquí de que se originó una pelea entre personas que estaban consumiendo droga y se enojaron. No, Marisa. aquí eran venganzas producto de que hay ataques anteriores y en esa columna detalla. Oye, el que estamos, dice que estamos en casi medio de una- una guerra. O sea, todos los ciudadanos, la gente que nos ve, todos nosotros, estamos en medio de una guerra entre bandas, que no son solo 2, sino que son varias. Sí. Así de Sí. tajante. Perdona que sea tan tajante, pero si no hacemos nada, efectivamente la gente normal. Mira, hoy día lo hablábamos ayer, que se maten entre ellos, puede decir la gente en la casa. Pero quiero decirte que en el medio está la gente normal. Claro. En el medio está la gente que va a trabajar. Lo que pasó en La Vega, Claro. que también tiene vínculo con esto porque son bandas venezolanas y dominicanas que Mira. se agarraron a balazo entre los tomates. Solo un tema para que continúes con la lectura de la columna. El fenómeno del crimen, según lo que he leído y que me he enterado a través de ustedes, que son muy didácticos en este sentido. Cuando se agarran los cabecillas de estas bandas, lo hemos visto en serie y película, comienza esta guerra, ¿no? Producto de quién toma el poder, quién El se hace territorio. del territorio. Sí. ¿Por qué? Porque el territorio, digámoslo, es dinero. O sea, al final todo esto no solamente es poder, es también lo que buscan, ¿cierto? Es el territorio. En el territorio es todo lo que pase en la comuna o en el sector donde yo soy el capo del lugar, todos los delitos que se cometan tienen que tributarme a mí. Droga, extorsiones, todo. Por eso yo soy el Prostitución. encargado, ¿cierto? Del territorio. Por eso esta pelea tan dura. Oye, mira, es bien increíble lo que sale aquí de este periodista Carlos Vaso en el diario El Mostrador. Vamos a ir inmediatamente con el tercer formalizado, que no hemos hablado del Simón, el auto. Pero quiero leer un poquito lo que dice la Marisa, porque dice, 2 años lleva el enfrentamiento entre el Tren de Aragua y los orientales, donde además participaron otros 2 brazos del primer grupo, los valencianos y la dinastía Alayón. Los enfrentamientos entre todos ellos dejaban hasta la semana pasada casi una decena de muertos en el país. Y voy a leer estos párrafos porque me pareció súper interesante lo que dice. Pese que aún falta mucho por descubrir en lo relativo al más grave de los hechos criminales acaecidos el fin de semana largo en la región metropolitana, el quíntuple homicidio de Lampa, la principal tesis policial al respecto se relaciona con una guerra, como bien dice Eduardo, que aquí hay una guerra entre el Tren de Aragua original, que hoy se autodenomina los Piratas de Aragua, y una de sus facciones, los Orientales, un grupo criminal nacido hacia 2011 en la cárcel de Puente Ayala, al oriente de Venezuela. Según distintas fuentes que participan de la investigación, los orientales estaban alineados con el Tren de Aragua, es decir, operaban como una franquicia que tantas veces Eduardo nos ha dicho que contratan o tienen franquicia en distintos lugares. Desde el mismo en Santiago, especialmente en lo relativo a la trata de personas con fines de explotación sexual. De hecho, los orientales traían menores de edad desde Venezuela y Colombia hasta Chile a fin de obligarlas a trabajar como prostitutas, sobre todo en el sector céntrico de Santiago, lo que es actualmente indagado en una causa reservada por la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, indagatoria en la cual hay una decena de detenidos, nada menos. Frente a eso estamos. Esa es la calaña que estamos teniendo en Chile y tenemos que tomar el pasaste, peso de la situación. O sea, no es cualquier banda Claro, esta y lo más que adelante estamos sigue enfrentando. explicando de cuándo se quiebra esta relación porque no pagaron esta vacuna. Esto es lo que estaba hablando, ¿cierto, Eduardo? De que tienen que pagar por los delitos que se cometen en su territorio. Tienes que pagar. Si tú quieres aquí traficar, Tribútame. tienes que pagarme. Si tú quieres tener explotación sexual, me tienes que pagar. Y si no pagas, lo haces, aquí viene el tema. gatillo fácil, ¿ah? Esto es peliculesco. Y lo que hablamos la otra vez es que tiene que ver con el crimen organizado, el multigiro, ¿ah? Las diversas Todo. actividades, las casas del terror y todas esas cosas que lamentablemente no hemos Sí. acostumbrado. Además, Oye, ¿y todo esto? la cantidad de bandas que como que ya le Sí. perdemos el rastro, porque cada día aparece uno con un nombre más creativo que el otro y nos vamos enterando que en realidad cuando ya no sabemos que se llaman de determinado modo ya están funcionando hace rato, tienen varios crímenes y delitos a ver, o sea, como que
estamos perdiendo un poco la capacidad de asombro respecto a la magnitud de todo esto, Simón. Tenemos, hablamos del DJ, hablamos del Zanja y ahora vamos a hablar del auto, que son los seudónimos, los apodos que se le han puesto a estas personas. Estamos hablando de Gramier Delgado. Ese es el nombre del tercer imputado, que recordemos se amplió el plazo para su formalización. Se decretó además secreto de la investigación. ¿Cuál es el rol de esta persona? Él negó, se encontró un auto en este sector, una vez que se conoce la balacera, llegaron las policías, ¿cierto? Había un auto estacionado. Él negó ser el dueño del auto. La investigación policial finalmente lo termina apretando y él termina confesando que él era el dueño del auto y no tan solo el dueño del auto, sino el encargado de, en ese vehículo, llevar a gente a esta fiesta. ¿Cuál es el problema? Que ese auto tenía encargo por robo. Él dijo que lo había comprado con todas las de la ley. Otra vez Eduardo Labarca Marisa, estas mentiras que se van descubriendo producto de la evidencia. Es parte de la dinámica. Y ahí el delito de receptación. Porque si le encuentran algo robado, es decir, ¿él lo robó? No, yo no lo robé, lo compré. Sí, pero está robado. Entonces, ese delito en realidad de receptación... ¿Es una pena más baja? Claramente la pena es mucho más baja. Y bueno, ellos se conocen, digamos la verdad, el delincuente conoce muy bien cómo declarar, cuándo declarar y sabe que la declaración que emite la policía no tiene ninguna. Después lo niega solamente. Ayer en la tarde circuló una información que decía que entre los autos que estaban en la parcela habría un auto de un carabinero. ¿Qué sabemos de eso hasta ahora? Lo que hemos logrado establecer, se está buscando la información, no se logra acreditar. Y entendemos que en este tipo de hechos, y más con los sujetos participantes, que son personas de organizaciones criminales reconocidas a nivel internacional, sujetos con amplios prontuarios, no solamente en nuestro país, sino que también en el extranjero, no podemos descartar que una de las artimañas utilizadas para el despeje de algunas hipótesis que en ese minuto se estaban barajando, sea también indicar que podría haber un auto de un funcionario carabinero. Hasta el momento no tenemos acreditado que si existiese un auto estuviese participando en el lugar. Y no olvidemos también que los vehículos que están acá son vehículos, muchos de estos con encargos por robo, con patentes clonadas y lamentablemente cualquiera puede ser víctima del robo de su patente de su vehículo y verse involucrado después en un hecho delictual. Entendiendo que, esto me imagino que, ¿han visto ustedes esos chinos que ponen unos platitos dando vueltas, Sí. así como en varios lugares y tiene que estar girando uno, el otro empieza a caer? Yo creo que hoy día nuestras instituciones están un poco así, ¿no? Ayer veía en la noche en un noticiero internacional que le preguntaban a un analista a propósito de los hechos de delincuencia en Chile, decía, bueno, lamentable constatar que Chile tiene instituciones débiles y por eso prolifera el crimen organizado. Y es doloroso cuando uno lo escucha, que Chile tiene instituciones débiles porque hace referencia a que no es que sean débiles per se, sino que no estaban preparados para la magnitud de lo que se vino una vez que se abrió la frontera, todo el fenómeno migratorio latinoamericano. Dicho eso, ya vuelvo al chinito que estaba moviendo los platos, que tiene que estar uno aquí, otro allá, otro aquí, otro allá. Uno diría, ¿por qué no hubo una inteligencia que lograra de alguna manera filtrar los grupos y saber que ahí se iban a reunir, a lo mejor que iba a haber un intercambio de droga, que a lo mejor era celebración por un golpe que habían dado, ¿qué estaban celebrando? Claro, como para haberse adelantado, porque estamos todavía persiguiendo, estamos persiguiendo al ratón y no estamos escondidos para cazarlo cuando venga. Esto tiene que ver con que no hay una capacidad operativa, digamos, porque está desbordado el delito, Eduardo. Lo que pasa es que es imposible tener la capacidad de poder escuchar telefónicamente los teléfonos de todos los traficantes que hay en nuestro país. O sea, es imposible. Yo creo que estas bandas estaban siendo seguidas. Yo creo que hay un trabajo que ha hecho cierto Carabinero, la PDI y la Fiscalía. Mira, en Sudamérica el único país que ha llevado a juicio a gente del Tren de Aragua somos nosotros en Chile. Sí. Entonces, en ese sentido tenemos que Es cierto. decirlo. Mira, la situación que pasó en Lampa, lo dije ayer, lo vuelvo a decir. La situación que pasó en Lampa es terrible, pero se trabajó en forma excelente. Llegó de inmediato Carabinero. Sí. Y eso es importante. La policía preventiva en la calle llegó con todos, hoy con los helicópteros. Si no hubieran llegado, no habrían habido detenidos, no habría habido nadie. Llega después la fiscalía, toma el lugar y después entrega la investigación, ¿cierto?, a este grupo investigativo de la PDI. Entonces, ¿se está trabajando en conjunto? Claramente que Ahora, sí. te voy a hacer una pregunta políticamente súper incorrecta, porque estoy leyendo también el reportaje del Mostrador y es demasiada la información que se sabe. De hecho, aquí dicen que un poco estas bandas entran en guerra cuando se va la richanga del país. Pero es normal.
Y que ahí, claro, el máximo líder al que todos le tienen miedo y respeto, claro, se empieza a fragmentar y ahí empieza a quedar en buen chileno la tole-tole. Mi pregunta, que puede ser muy incorrecta y no sé si me la puedes responder, es: ¿puede ser que la policía esto lo supiera y los dejó actuar y por eso llegan tan rápido al lugar para poder tener, cuando tú me dices, tenemos una justicia muy garantista y tienen que tener pruebas? Bueno, ¿tenían que tener las pruebas? Puede ser que no es que lo hayan dejado que existiera esta matanza, claro. claramente, pero puede que hayan dejado, ¿cierto?, que el hilo siguiera para poder ver cuándo se iban a juntar, para tener patentes, la investigación, que es una investigación exploratoria cuando se está investigando el crimen organizado o algún delito de narcotráfico. Lo que se hace también es esperar cuando se juntan los cabecillas para poder tener registros visuales, fotos. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros como PDI y Carabineros con la Fiscalía decirle a un juez del crimen: mire, aquí se reunieron, aquí están las fotos. ¿Por qué? Porque donde tenemos una justicia muy garantista necesitamos entregarle. Yo siempre lo he dicho, a veces el carabinero, el PDI va y compra droga en una población. Una vez va, señor fiscal, compramos droga mediante, ¿cierto?, la figura del agente revelador. Vamos donde el juez: señor juez, compramos, no, tráigame 5, compran más, para poder acreditar si efectivamente fehacientemente venden droga. ¿Usted sabe lo que es meter a un oficial de la PDI o a un carabinero a una población caracterizado para que compre droga en ese lugar? Entonces, ahí yo entiendo que quizás la justicia pide hoy: no, necesito 5 más para que efectivamente sea, y para darle la entrada y registro que es la orden de allanamiento. Entonces, Bueno, por ahí como que... uno se lo pregunta muchas veces si son capaces de encontrar un arsenal en una radio comunitaria, y eso de todas maneras se considera que no estuvo de acuerdo a las normas. Uno dice, bueno, que tienen que hacer esas armas ahí. En fin, les quiero... Sí, pero no, aquí quería preguntarte, no sé si leíste este reportaje de Carlos Basso cuando se está refiriendo a la venganza, ¿cierto? ¿Se está refiriendo al caso del supuesto Baby Shower también? Sí, Él lo está relacionando con la misma banda, eso El viene... Baby Shower del año pasado. Sí, Que fue en el mismo lugar. En abril del yo- año yo- pasado. yo- Lampa igual. Yo creo que a este periodista hay que citarlo a declarar. Sí, porque sabe demasiado. Sí. Bueno, hay que pero invitarlo hay para que- acá, hay que invitarlo. hay que invitarlo Sí. para acá. Ahora, pero Sí. es Y ahí que los ayer periodistas hablábamos de ayer, acá. capitán García, de esa situación que ocurrió en el año pasado, pero usted que a lo mejor no lo vio el año pasado, también hubo una situación parecida. Se hablaba de un Baby Shower, hubo balacera, es en el mismo, no en la misma parcela, pero es en Lampa también. O sea, se lo planteábamos ayer al alcalde, una situación que se está repitiendo. ¿Y esto tiene que ver con la disputa de los territorios? ¿Lampa sería una zona a disputarse? Es una de las características de este tipo de organizaciones que comienza el concepto de la territorialidad por parte de las bandas y empiezan a buscar lugares donde de otra forma puedan actuar, porque la llegada, ya sea de testigos o las mismas policías, es un tanto más tardía por lo lejanos que están. Pero cuando analizamos el perfil, estos son sujetos que tienen antecedentes anteriores, que podrían ser integrantes de estas organizaciones. No lo tenemos acreditado al todo, solamente son pruebas indiciarias. Y sumado a esto, analizar el perfil geográfico que llamamos nosotros, o sea, cuáles son los lugares de desplazamiento donde han sido situados. Sin duda son características que están siendo analizadas, y no olvidemos que, y ahí vuelvo un poco a la conversación anterior, las instituciones están funcionando. Tenemos una capacidad operativa, para algunos quizás puede ser un tanto reactiva, pero en todos los casos que han ocurrido, lamentablemente, durante estos días ha existido una respuesta. Hay detenidos, hay una llegada oportuna. Lo que está ocurriendo es que no estábamos acostumbrados a esta frecuencia, pero los sujetos siguen siendo personajes de interés que ya estaban siendo investigados por las Ahora, policías, ¿puedo- no necesariamente en hechos similares, pero sí con características como pertenecientes a organizaciones, tráfico de drogas y tenencia de armas. Yo crecí con esa frase de las instituciones funcionan. Y a razón de lo que uno vea hoy en día, yo no sé si era tan cierto así. Funcionan en la medida de lo posible, funcionan penetradas por el narcotráfico. Yo no sé si... Está bien, entiendo que se llegó rápido y eso hay que aplaudirlo. se Pero ¿qué llega pasa con la labor por una preventiva, llamada- con la inteligencia? Yo creo que hay una deuda pendiente de parte de las policías, y ustedes Sí, son... yo- la- yo- Perdón, asumo. perdón. ¿Cómo se llega? Pero aquí se llega por una llamada al 133. O sea, las La gente personas está confiando. confían. Al momento que pasa algo, el primero Que que, eso es muy llaman. importante. Y eso es importante. O sea, no van solos. Que lo que dijo el Primero general, entrando una el balacera. general director, que es lo que dijo una vez, cuando la gente tiene problemas, ¿de quién se acuerda?
De los carabineros. Dijo, no, yo lo voy a decir. Dice, se acuerda de Dios y de los pacos. Eso dijo, así No, con esas cuidado, palabras lo así- dijo no él. digas Paco, No, perdón, porque- lo dijo así el lo dijo él. director Así lo dijo él. Una- sí. una Y cita creo que al final textual. es así, porque efectivamente cuando tiene un problema la gente se acuerda y llama inmediato y eso está bien. Yo me tomo lo que dice Simón. Las comparaciones son burdas a veces, pero son necesarias. En la región nosotros seguimos siendo, en Chile sigue siendo, a ver, tú para un carabinero, tú le ofreces 10 lucas, te pasa claro. detenido. Sí. Anda a los países vecinos, es al revés. Entonces, Ahora yo creo que cuando hablan de las instituciones no solamente se habla de las instituciones del combate, ¿no? Sí, claro. PDI y Carabineros, sino que también la justicia, ese garantismo que algunos critican, las cárceles, todo el marco legal que avala, por ejemplo, algunas decisiones que toman las policías. Yo creo que a eso se refiere también, como entender no solamente de aquellos que están en terreno, sino que también lo que ocurre, eso que ahora le llaman tan ciúticamente el back office, lo que pasa detrás, lo que no vemos, las leyes, la política, todo eso que está detrás, también son las instituciones y también marcan el devenir de ustedes, que Lo son que ustedes nos los que está están en la pasando calle. Eso es es lo que que la han- demanda eso es es lo que más han de cañón, alta digamos la verdad. de nuestros recursos. La demanda está siendo muy alta. Claro. Y ya no está solamente siendo en una región, en una población, sino que es a nivel país. Y ahí es donde nos está generando este gran problema, cómo redistribuimos los recursos. Ahora, volviendo a este caso en particular de Lampa, ¿qué pasa con estos 3 formalizados, Eduardo Labarca? Si es que no se les logra acreditar los delitos, o si es que sí se les logra acreditar los delitos, ¿en qué calidad quedan ellos en sus bandas al interior? ¿Se les da de baja? Si quedan en libertad, ¿vuelven a las bandas o, no tengo idea, se les da muerte? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el modus operandi? o sea, veamos, pongámonos en la hipótesis que estas personas que fueron detenidas son parte de una banda, ¿cierto? Tenemos que pensar. Que Pero hasta el si- momento, claro, al parecer, pertenecen a los orientales claro, y al si son Tren de parte, Aragua. si son parte de una banda, ¿cierto? Del crimen organizado, siempre va a haber alguien que va a estar vigilando qué es los pasos que hace. Si es que esta persona entrega información, claramente, y esto es algo de una serie de Netflix, por decir algo, lo que va a pasar es que lo van a dar de baja. Cuando Que- dicen que no lo dan de significa, baja es que claro. lo matan, No, lo eliminan. lo eliminan. Claro, no es que lo saquen del registro, sino Sí. que se lo pitean. Ahora el rol del DJ es súper clave, porque, insisto, era amigo del dueño del lugar. Presuntamente también era amigo o tenía vinculación con el dealer, que era una de las personas que murió ejecutada en el lugar. O sea, no era solo DJ, tenía otros roles, digamos, y sabemos que el narcotráfico también requiere de entretención, pero era uno de los Ya. roles, pero tenía Por otros eso, nexos, ¿no? por eso es tan importante la declaración de él que tenga que decir. Mira lo que decía recién Marisa. Uno como testigo tiene obligaciones, pero como imputado no. Yo puedo mentir como imputado. Claro. Yo puedo quedarme en silencio como imputado, pero como testigo no. Como testigo tengo la obligación de contar lo que vi. Entonces, esta declaración, porque, ojo, que en Chile la gente no es interrogada. En Chile la gente es entrevistada. ¿Cuál es la diferencia? Que no se puede interrogar. Eso no ¿Cuál es legal. la diferencia ¿Por entre qué? una entrevista y una interrogación? Te lo grafico de esta forma. ¿Usted ha visto películas en el FBI, señora, en la casa, que donde trae el FBI ya una persona la sienta adelante y le pone una luz y le pregunta y el FBI te puede Es como un citar... acoso. Te puede citar 40 veces a un... Igual te graban Interrogatorio. todo, pero hay, como dices tú, un acoso. En Chile eso no se puede hacer. ¿Por qué Solamente pasa a llevar el derecho? los derechos de las personas. Porque también hay una historia. El péndulo, lo que hemos hablado, Claro. ¿cierto? El péndulo de que nos vamos al otro lado, ¿cierto? Y pensando que eso está bien, pero claramente le entregamos armas al Ahora tampoco es que al acá te delincuente. llegue y digo, estimado señor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Sería tan amable decirme qué tiene que ver usted con la balacera. Tampoco es que sea así, ¿no? Pero se graba, acuérdate, si yo grabo y yo lo trato en forma, le hago un vejamen, le digo, no sé, de alguna forma, su cara, si es chico, si es gordo, No. estoy también... Ya, ahí yo voy a intervenir un poquitito. No se trata aquí de que en Chile no se puede hacer y esto tiene que ver con derechos humanos. Y vamos a hablar siempre de derechos humanos, no estamos hablando de una cuestión política, por favor. Sí. Los derechos humanos son universales, ¿ya? Rigen para todas las personas. Y los derechos humanos te dicen que tú, policía, tú, investigador, no puedes someter a las personas a torturas. Y si tú vas a entrevistar o vas a tomar una declaración, no da lo mismo como le llames, no puedes presionar a una persona de tal manera que te intimide y tú tengas que declarar algo que no quieres declarar. ¿Ya? Eso no puede ser, Claro. porque eso es tortura. Por lo tanto, cuando está hablando acá, lo que no se puede hacer es intimidar, amenazar a una persona, Gritar. someterla a malos tratos. ¿Qué ha sucedido? No solamente por policías, sino por fiscales. ¿Ya?
también. Eso no se puede hacer. Esas no son las armas. Si tú tienes que investigar, investiga con las armas legítimas que te da la ley. No tengas que recurrir a la tortura, al menoscabo para lograr acreditar un delito. Porque si tienes que recurrir a eso, entonces tienes que renunciar a investigar. Tan simple como eso. Sí.